Buenos días a todos y a todas. Adelina Narejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, hoy 7 de junio, domingo, continuamos con los vídeos explicativos de la fase 3 en aquellas actividades que ya os íbamos haciendo el seguimiento desde la fase 0. En concreto, en este vídeo vamos a hablar de la hostelería y restauración. Como todos sabéis, y si no os lo recordamos, el 30 de mayo se publicó en el BOE la orden del Ministerio de Sanidad que regulaba las actividades y las condiciones de reapertura de actividades en fase 3. Es verdad que este sábado 6 de junio ha habido algún cambio que efectivamente nos afecta a la hostelería y restauración, y os diré en el momento concreto. En cuanto a la hostelería y restauración, deciros que, como ya pasaba en fase 3, se permite el consumo dentro de los locales y se amplía el aforo al 50%. En fase 2 era un 40%, ahora estamos hablando de un 50%. Pero además se permite, por primera vez en fase 3, el consumo en barra, en la barra de los bares, siempre y cuando se mantenga una distancia social de 2 metros entre clientes y, curioso, y grupos de clientes. Por lo tanto, aquí podemos entender que si hay un grupo de clientes, por ejemplo, una familia puede tener una menor distancia social y entre el otro grupo sí que debe mantener los 2 metros de distancia social. Acordaros que tanto en el consumo en barra, como acabo de decir, como en el consumo dentro del local, pues las mesas o agrupaciones de mesas deben tener una distancia de 2 metros unas de otras. En cuanto a las terrazas, también se amplía el aforo y pasamos del 50%, que era en fase 2, al 75% en fase 3. Pero es curioso, tanto para el consumo dentro del local como para las terrazas, que hemos dicho consumo dentro del local 50%, consumo terrazas 75%, en fase 3 se permite que las comunidades autónomas amplíen este aforo. En el caso de la consumo dentro del local, puede ampliarlo de un 50% hasta un máximo de 2/3. Por lo tanto, hasta un 66% aproximadamente. En el caso de las terrazas, todo lo contrario, pasa de que puede, hemos dicho que es un 75% en fase 3, bueno, pues las comunidades autónomas podrán cambiar el aforo de un 50% a un 75%. Por tanto, la horquilla va hacia menos. Las comunidades autónomas, insisto, podrán regular que el aforo pase en las terrazas de un 50%, entre un 50% y un 75%. Se mantienen las medidas de higiene y prevención que se establecían para la fase 2. Acordaros, pues, mascarilla de un uso, evitar las cartas, dispensadores de geles, limpieza de las zonas de mayor uso, como las mesas, las sillas, y además ahora, lógicamente, se añade la limpieza en barra. Pero en general se mantienen las mismas medidas. Comentaros que, como os he dicho, que ha habido una modificación, es decir, si el 30 de mayo se publica la fase 3, 6 días después, 7 días después, se publica el 6 de mayo una modificación. Y es que inicialmente en fase 3 no se permitía la apertura de bares de ocio nocturno y discotecas. Y ahora sí, ha habido una modificación y nos permite la apertura de bares de ocio nocturno y discotecas, y limita el aforo a 1/3. Por lo tanto, 1/3 del aforo de bares de uso nocturno y discotecas. Las terrazas de estos bares de uso nocturno, o en caso de que la discoteca tenga también terraza, el aforo será el mismo que el régimen común. Por lo tanto, habíamos dicho que se amplía en fase 3 a un 75%. Y en el caso de que existan pistas de baile, no se permite el uso de estas pistas para baile. Es decir, no se permite el uso de las zonas de baile para el uso habitual. Lo que se permite es que en lugar de bailar se pongan mesas y, por tanto, se amplíe el aforo de estos bares de ocio nocturno o discotecas. Esta es la novedad que en fase 3 se añadió este sábado. Por lo tanto, a modo de resumen, en hostelería y restauración, en los bares y restaurantes se permite consumo en barra por primera vez, se amplía el aforo dentro del local a un 50%, se amplía el aforo en las terrazas a un 75%, si bien las comunidades autónomas, como os he comentado, pueden modular
este aforo, se permite la apertura o la reapertura por primera vez de bares de ocio nocturno y discotecas con un aforo de 1/3, pero prohibiendo el uso destinado a las pistas de baile, etcétera, que podrán sustituirse por mesas. También os vamos a hablar en este vídeo de los hoteles y alojamientos turísticos, que ha habido poquita modificación. Pasamos a la reapertura de zonas comunes a un 50% de aforo. Acordaros que en fase 2 era 1/3, pues ahora ya es un 50%. En las zonas de hostelería y restauración de estos hoteles y alojamientos turísticos se rige lo que os he explicado antes, el régimen común de esta actividad. El aforo en espacios abiertos para eventos será de un 50%. En espacios cerrados se exige la ventilación 2 horas antes del uso. Todo esto se mantiene igual que en fase 2. En las clases y actividades generales, como máximo a un grupo de 20 personas de aforo, etcétera, etcétera. Las piscinas pues, se remite a su regulación en fase 2 y, por tanto, remitimos a esa regulación. Como novedad también se reabren los casinos, las salas de juegos, aquellas actividades en las que se realizan apuestas, etcétera, etcétera, a un 50% del aforo. Bien, es cortito porque, como veis, en fase 3 lo que realmente se está manteniendo son las medidas de fase 2, pero con incrementos de aforos o reaperturas de pequeños resquicios de actividades que manteníamos o que se mantenían cerradas y que os hemos comentado. Como siempre, estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, os podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Y como siempre, os deseamos mucho ánimo y, como ya veis, ya nos queda poquito para la nueva normalidad. Un abrazo muy fuerte y salud.